Pero el materialismo propuesto por Marx tenía poco que ver con los anteriores. Esto no tenía relación con una postura teórica, sino con una actitud frente al mundo. Tomando distancia de los materialismos contemplativos, Marx se nos presenta como un materialista práctico, como un auténtico filósofo de la praxis. En una de sus frases célebres, Marx sugería que los filósofos hasta allí se habían encargado de interpretar al mundo, pero de lo que se trataba era de transformarlo. Ahora bien, ¿cuáles eran las razones que hacían pensar a Marx que la sociedad debía ser transformada? Esa pregunta nuevamente generó tensión entre Marx y Hegel. Este último insistía en señalar que el curso de la historia había encontrado su punto de llegada. Desde su perspectiva, las formas políticas y sociales de la época, la conservadora monarquía prusiana, eran las adecuadas para dar cumplimiento a los principios racionales. Alcanzada esta meta, las contradicciones que habían jalonado la historia habían llegado a su fin. Marx era escéptico al respecto. Su interpretación materialista de la historia parecía indicarle lo contrario. Los principios de la razón no coincidían con el orden social establecido. Existía un elemento irracional que no permitía a la historia llegar a su punto de llegada. Ese elemento irracional era la existencia del proletariado. Si la propiedad era una manifestación de una persona libre, era muy difícil pensar en una sociedad racional que dejara al margen de ese derecho a toda una clase social. Además, las características del trabajo industrial impedían a los trabajadores realizar tareas tan valorables como las intelectuales y las artísticas. Solo con el tiempo necesario para reproducirse como mano de obra, el proletario era un hombre que no podía realizarse como tal, era un hombre incompleto. Y esa incompletud tenía un costado económico que lo explicaba. El obrero no era un ser completo porque no era dueño de sus medios de producción y no era dueño del resultado de su trabajo. Este descubrimiento obligó a Marx a salir de la filosofía e incursionar en el convulsionado mundo de la economía política. En ese ámbito llevó los postulados liberales a su extremo. Y por eso Dobb dice que con Marx se corona el edificio clásico. Al igual que Smith y Ricardo, el problema que va a orientar las reflexiones de Marx es el que tiene que ver con el valor. ¿Por qué las mercancías valen lo que valen? Sus hipótesis al respecto no son muy diferentes a la de Adam Smith o a las de David Ricardo. Era el trabajo el equivalente universal, era aquello que permitía el intercambio de bienes y servicios. Con esta idea como punto de partida, Marx va a elaborar una serie de conceptos que van a dar un barniz científico a su pensamiento económico.